Bueno chicos, buen día. Lo que vamos a hacer en este videito es explicar un poco cómo tienen que resolver el trabajo número 10 de sucesiones y hacer un ejemplo también de ejercicios de los problemas que ustedes tienen para hacer para que lo puedan tomar como ejemplo para resolver los que tienen en el trabajo. La primera parte es un trabajo de investigación, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la definición y escribir ejemplos de qué es una sucesión matemática, qué es una sucesión aritmética, una sucesión geométrica, cuál es la sucesión de Fibonacci, cómo se arma, ¿sí? Y qué son los números poligonales y escribir algunos ejemplos, ¿sí? De ellos. Bien. Una vez que terminan esa investigación, con lo que ustedes pudieron investigar, tienen que completar este cuadro. Después de la investigación, van a ver que una sucesión aritmética se forma con un término inicial y a partir de ese término se van sumando un valor constante. Por ejemplo, una sucesión que arranca en 1 y se le va sumando de a 3. Entonces el primer término va a ser el 1, el siguiente va a ser el 4, el siguiente va a ser el 7, el siguiente va a ser el 10, ¿sí? Tengo que sumar un valor constante. En el caso entonces de las sucesiones aritméticas, para saber cuál es ese valor constante que se va sumando, al que le vamos a llamar diferencia, lo que tengo que hacer es restar cada uno de los elementos de la sucesión y fijarnos que siempre me dé el mismo valor. En el caso de las sucesiones geométricas, la sucesión se va a ir conformando con la multiplicación de un número constante. Por ejemplo, si arranco en 2 y voy multiplicando siempre por un valor constante 3, al que se lo llama razón, entonces arranco en 2, por 3 es 6, 6 por 3 18, 18 por 3 54 y así voy formando la sucesión geométrica, ¿sí? Para saber cuál es la razón en una sucesión geométrica, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de los elementos de la sucesión, ¿sí? Por el anterior. Entonces, por ejemplo, si tenemos, en el cuadro ustedes tienen una serie de sucesiones y tienen que distinguir si es aritmética o geométrica. En caso de que sea aritmética, decir cuál es la diferencia, y en el caso de que sea geométrica, decir cuál es la razón, ¿sí? Y después escribir 3 términos más de la sucesión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una vez dada la sucesión que tenemos, fijarnos si restamos cada uno de los términos consecutivos, si me da el mismo número, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 11 menos 8, me da 3. Si hago 14 menos 11, me da 3. Si hago 17 menos 14, me da 3. Fíjense en que este valor siempre es constante. Quiere decir que para pasar de un término al otro voy sumando de a 3. En este caso estamos en presencia de una sucesión aritmética de razón de diferencia igual a 3, sí, que es este valor constante. Y los siguientes términos de la sucesión tendría que ser 17 más 3, a ese número más 3, a ese número más 3 y así sucesivamente, ¿sí? O sea que el siguiente término sería 20, el siguiente 23, el siguiente 26, ¿sí? Bien. Ahora hacemos la siguiente, ¿sí? Nos fijamos primero si es la misma diferencia. Si yo hago 12 menos 4 me da 8. Si yo hago 36 menos 12 me da 24, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que no estoy sumando un valor constante. Entonces una sucesión aritmética no es. Vamos a probar si es una sucesión geométrica. Para eso tengo que dividir los términos consecutivos. 12 dividido 4, 3. 36 dividido 12, 3.
108 dividido 36 es 3, ¿sí? Quiere decir que cada uno de los términos se consigue multiplicando por 3 al anterior. 4 por 3, 12, 12 por 3, 36, 36 por 3, 108. Esta es una sucesión geométrica de razón igual a 3, ¿sí? Y los siguientes términos de la sucesión tendríamos que hacer 108 por 3, que me da 324. Luego el 324 por 3, que me da 972. Y luego 972 por 3, que da 2916. ¿Sí? Vamos a ver el tercer ejemplo. Hagamos la diferencia primero para ver si es aritmética. 7 menos 5, 2. 12 menos 7, 5. ¿Sí? Entonces ya las diferencias dan diferente, entonces aritmética no es. Si hago la división, 7 dividido 5 da 1,4. Y 12 dividido 7 da 1,7. Tampoco es geométrica. Entonces, si no es aritmética, no es geométrica, puede ser una sucesión matemática, ¿sí? Pero no es ninguno de estos casos. Entonces, no es nada.